momento de la historia venezolana, de la historia republicana, fue tan potentemente icónico como aquel 4 de febrero de 1992. Aquella madrugada, un joven y poco conocido militar modificó la percepción política de los venezolanos. Se coló en la idiosincrasia del ciudadano de a pie. Sus cortas pero certeras palabras se incorporaron en el habla cotidiana. ¿No? ¿Acaso el pueblo no incluyó en sus conversaciones cotidianas el por ahora? Fueron pocos segundos, pero el impacto fue poderoso. Los discursos, los modos, las maneras de los políticos tradicionales, los de la cuarta, empezaron a verse como de otro tiempo, como pasados de época. El valor de aquel hombre, al que todo el mundo comenzó a llamar Comandante Chávez, lo elevó por encima de los demás políticos del momento. La rebelión del Caracazo fue una llegada y además fue un anuncio. Fue clarinada. Por quien doblan las campanas, pudiera preguntar a alguien. Por ti doblaron pacto de punto fijo, doblaban por ti. El 4 de febrero fue hijo, es hijo del 27 de febrero. La rebelión del 4 de febrero no hubiera ocurrido en verdad sin la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Así que llegó el huracán, se abrieron los portones. Hijos somos de todas aquellas jornadas, las más viejas, las menos viejas, las antiguas, las menos antiguas, pero es el camino, este camino que nos trajo hace 11 años aquel juramento. Bueno, así llegamos al 2 de febrero de hace 11 años, aquel día, cuando una vez más, en nuestra historia, la revolución, esa misma, vieja y nueva, es la misma, nunca se pone vieja, ocupó o comenzó a ocupar espacio de gobierno. Bueno, fíjense que para ser un poco más optimistas, a pesar de las dificultades que siempre habrá, el gobierno aquel de la Tercera República, dirigido por nuestro padre Bolívar, duró 11 años. A los 11 años cayó, se desintegró todo. El que mire alrededor con ojos objetivos podrá ver hoy, en cambio, que la Quinta República en 11 años de gobierno está muy lejos de aquella tercera que moría en Santa Marta. Muy lejos. Aquella revolución moría con Bolívar. Esta revolución, 11 años después, está más viva que entonces, más extendida, no solo en Venezuela, sino en distintos otros lugares del mundo. Pero de nosotros depende que mantengamos su vitalidad, su dinamismo, incrementemos su vitalidad, su fuerza, sus horizontes. De nosotros depende. Muchos factores, pero la decisión, la conciencia de nosotros, entre nosotros, la fuerza de voluntad, la unidad popular, la unidad del Partido Socialista, la conciencia, la unidad orgánica y profunda, le dará cada día más vida a esta revolución. Nosotros no podemos. Recordemos de nuevo a José Félix Rivas. No hay más tiempo para derrotas. No hay. No podemos optar entre vencer o morir.
estamos obligados a seguir venciendo para que viva Venezuela, para que no caiga de nuevo en manos de las garras de la oligarquía que la mataría de nuevo, del imperio que la mataría de nuevo a la patria nuestra, a la patria de nuestros hijos. 2 de febrero, 11 años. El juramento aquel, puedo decir, si me tocara morir hoy, que yo he cumplido con ese juramento, empeñado con un pueblo. Pero repito, recordemos de dónde venimos, de 90 años de coloniaje, 90 años de coloniaje, bajo la férula del imperio más poderoso que ha existido sobre la tierra, de una burguesía que nunca fue nacional. Vladimir Lenin habló de la burguesía nacional, también Carlos Marx, y de su papel en el impulso a la revolución socialista. Aquí nunca tuvimos burguesía nacional. La burguesía venezolana fue y es antinacional, apátrida, subimperial. Siempre estuvieron arrastrándose sin vergüenza de ningún tipo ante los mandatos del imperio yanqui. Nunca tuvieron dignidad. Para poder comprender las razones, las causas que originaron el hito histórico del 4 de febrero de 1992, la rebelión militar, aquella encabezada por estos jóvenes militares que insurgieron contra aquel régimen de oprobio que acusaba ya un proceso de decadencia denominado el punto fijín. ¿Cuáles son los antecedentes para entender las causas? Lo primero que deberíamos decir es cuál es la génesis de nuestras Fuerzas Armadas, que no es otra que aquella que se manifiesta durante el proceso de independencia y emancipación nuestroamericano, en particular el venezolano, en donde el pueblo se hizo armas a partir de 1810 y a partir de allí surge justamente el ejército patriótico. De esa manera, pues, los elementos ontológicos, genésicos de nuestras Fuerzas Armadas son extraordinariamente populares. Es, en fin de cuentas, eso que hemos denominado el pueblo en armas. Por supuesto que a lo largo de lo que es el siglo XIX, después de la muerte del padre libertador en 1830, fueron muchas las manifestaciones de los elementos e ideales bolivarianos que de manos de aquellos herederos del ejército patriótico se manifestaron. Bueno, en primer lugar estamos hablando de Ezequiel Zamora, que toma justamente las ideas bolivarianas. Y luego de allí en sucesivos levantamientos, en donde justamente los herederos de ese ejército patriótico retomaron las ideas bolivarianas durante lo que restó del siglo XIX y por supuesto también a principios del siglo XX. Lo vimos luego del bloqueo a principios del siglo XX, el bloqueo de las potencias contra nuestra patria, que tenía como objeto despojarnos justamente de nuestros recursos naturales, cuando ese extraordinario hombre llamado Cipriano Castro trataba de meter en cintura a las apetencias groseras e infames de justamente de las potencias y los imperios que asolaban el Caribe, el Mar Caribe. Luego el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, vimos diferentes manifestaciones. Una de ellas, debo decir, a veces ocultada por la historiografía, es la existencia de un movimiento llamado el movimiento ARMA, Asociación Revolucionaria de Militares Activos de 1960, la cual formaban parte militares patriotas que observaban justamente nada más y nada menos que aquella enorme traición originada por Rómulo Betancourt, quien justamente desdice de aquel victorioso 23 de enero de 1958.
para implantar nuevamente un régimen entreguista, apátrida, que colocaba nuestros recursos en manos de las grandes transnacionales y por supuesto el imperialismo estadounidense. Casi a finales del siglo XX vemos cómo se produce, al igual que dentro de las Fuerzas Armadas se está produciendo, en el movimiento popular se produce un levantamiento que habría de ser un factor desencadenante de lo que sucedería ese 4 de febrero de 1992. Me refiero a la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, que sin duda, como lo decía nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, fue un factor desencadenante que, digamos, se va a manifestar esa extraordinaria rebelión, luego se va a reflejar en el mundo militar, provocando que estos jóvenes, digamos que ya años antes de la rebelión popular, debo decir, se habían manifestado en el rescate de la patria, en el rescate de la soberanía e independencia. Estamos hablando en este caso de aquel acontecimiento que se da en 1983 con el juramento ante el Samán de Güeres, el juramento aquel cuando estos jóvenes militares, algunos de ellos como Jesús Urdaneta Hernández, como Felipe Acosta Carlet y por supuesto como Hugo Rafael Chávez Frías, que eran instructores de la Academia Militar, juran ante la patria en el Samán de Güeres cuando se conmemoraban los 200 años de nacimiento del Padre Libertador el 24 de julio, juran defender la patria, dotarla de soberanía e independencia en un momento en el cual la decadencia moral del puntofijismo, las grandes injusticias sociales digamos, asolaban a esa década de los 80. Bueno, después de 1989 con la rebelión popular, era lógico que el 4 de febrero nuestros jóvenes militares, alguna agrupación denominada por otros como el Comacate, dado que fue justamente conformada por tenientes, capitanes, mayores, tenientes coroneles. En fin de cuentas, va a iniciar un proceso de rebelión que habría de desencadenar también dentro del mundo militar y el mundo civil, el pueblo todo, en ese proceso que colocaría años después al comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, quien va a impulsar a partir de allí el nacimiento no de un gobierno, no, sino de un nuevo periodo, que sería el periodo de la Quinta República, que rescatara los valores, las ideas y por supuesto la moral y la ética del proceso independentista venezolano, las ideas bolivarianas, el retomar del bolivarianismo como norte, como alfa y omega de lo que sería la nueva sociedad luego del triunfo del comandante Chávez y en 1998 y de la promulgación de la nueva Constitución de 1999.